aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me gusta darle aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me gusta darle aplausos al Señor porque es como, yo me imagino a Él recibiendo esos aplausos de un corazón agradecido, recibiendo la gloria con palmas, ¿verdad? Con tus palmas, no solamente con tus cánticos como hacíamos hoy, no solamente con tu ofrenda, sino con todo tu ser. Qué bueno que el Señor se deleita en el corazón de los hermanos. Y hoy vamos a estar en la palabra del Señor, así que vamos a estar sobre ella aprendiendo algo que el miércoles comenzamos. Para los que están viniendo el miércoles a los estudios, el miércoles comenzamos a hablar de un tema bien importante que vamos a estar tocando y vamos a seguir un poquito más de lleno en él. Y hoy lo voy a traer pues más estilo predicación. El miércoles lo estudiamos un poquito a través de ejemplos, pero vamos a hablar más sobre lo que es crecer en autoridad. Crecer en autoridad en el Señor. Porque tú sabes que tú tienes autoridad, lo sabes, en Cristo Jesús. Autoridad, y no te está hablando de autoridad sobre carne y sobre personas. Si quieres ponerte en autoridad sobre personas, pues lo hará. Pero fíjate, para ser grandes en el mundo espiritual hay que ¿qué? Humillarse. Hay que ser humilde de corazón y sobre todo ser siervo. Lo que pasa es que nos equivocamos. El mundo te dice, tienes que comerte a los niños crudos por ahí, como dice allá en Puerto Rico. Tienes que andar por ahí hasta que te respeten. Pero el Señor te dice, no, tú quieres ser grande en mi reino. Sirve al hermano, sirve al prójimo, ayuda en la necesidad. Aprende a ser el más grande cuando sabes decir perdóname. Y sabes que nosotros mientras vamos andando en la vida del Señor y estamos andando en fidelidad y en obediencia, es cuando estamos creciendo en autoridad. Respecto al mundo espiritual, hermano, y es de una forma notable y es de una forma con relevancia. Va a ser de una forma que el mundo va a verlo. Pero a nosotros no nos interesa en nuestro corazón que veamos que vea la gente que tenemos autoridad. Pero tú vas a ver más adelante por qué tú necesitas tener autoridad en el mundo espiritual. Porque de todo sería ¿cómo te digo? Sería caminar o sería tirarte en el agua sin saber nadar. Y nosotros, el Señor nos tiró al mar de este mundo y tenemos que andar en la autoridad del Señor. Porque si no, el enemigo se va a aprovechar. Y usted no quiere eso, yo no quiero eso. Yo no quiero que el enemigo se aproveche por mi ignorancia. Yo quiero caminar conforme a la obediencia y ser fiel a las cosas que Dios me ha dado. A todos Dios nos dio algo, ¿verdad que sí? Te dio a ti, me dio a mí. El Señor me ha puesto aquí como pastor de ovejas. Y yo tengo que ser fiel al Señor. Tengo que ser fiel y tengo que obedecer, porque de lo contrario me voy para mi casa. ¿Qué hago aquí? Si el Señor me llamó y yo acepté su llamado, yo vengo a ser su hijo, pero vengo a ser siervo. Para la obra que Él ha comenzado, y Él me da la autoridad para, como hemos aprendido, seguir haciendo la obra que el Padre le dio al Hijo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Y nosotros estamos haciendo la obra, pero tenemos una cabeza que nos guía. No todos son boca, no todos son ojos. Hay diferentes, el cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes partes. Pero uno puede venir y decirme, pastor, acabo de ver esto en el espíritu. Y tú dices, yo no lo vi. No, porque Él es ojo. Y otro dice, pastor, yo acabo de escuchar esto en el espíritu. Ah, tú eres oído. Pastor, yo olfateé algo. Ah, tú eres nariz. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo y a la medida donde Dios te pone, tú
tienes que ser fiel y obediente y esforzarte. Esta primera palabra que está en 2 de Timoteos, del 1 al 4, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate, ya de primera te dice: esfuérzate ¿en qué? En la gracia. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús. No te está diciendo esfuérzate en tu fuerza. No te está diciendo esfuérzate en tus habilidades. ¿Sabes por qué? Porque es el Señor mismo el que te dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y este versículo comienza diciendo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ese es Pablo hablando a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios te da su gracia, Cristo te da su gracia, y eso es el regalo que no nos merecemos, pero te lo da. Porque Él sabe que nosotros, que tú y yo no tenemos la fuerza para batallar en el mundo espiritual, no tenemos el poder ni la autoridad, sino es dada por Él. Y Él dice: esfuérzate, pero nos frustramos. ¿Sabes por qué? Nos desanimamos. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos a luchar con nuestras propias fuerzas. Porque batallamos con nuestras propias fuerzas. Porque vemos la carta que nos envía y nos dice: usted está debiendo tanto, tiene que pagar. Te afanas porque lo estás mirando con tus propias fuerzas. Pero el Señor te dice: bástate en mi gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Y después te dice: lo que has oído de mí, ese es Pablo hablando, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira otra vez: esfuérzate en mi gracia. Pero lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, y hay testigos que dan testimonio de eso, y lo que tú has escuchado de mí, esto encarga a otros hombres que sean fieles. Es importante ser fiel, porque yo no necesito aquí personas que me digan: pastor, ahí voy a estar, y después brillan por su ausencia. Sí, pastor, ¿qué hay que hacer? Allí vamos. Y después, como decimos en Puerto Rico, coquí, o los grillos se escuchan. Eso no es ser fiel. No, eso no es ser fiel. Es fácil, hermano, es fácil. Yo he estado allí también sentado. Es fácil llegar a la iglesia y esperar que el pastor esté allí. Yo tengo que ser fiel a lo que el Señor me ha dado. ¿Y cómo lo demuestro? Siéndole fiel a ustedes. Porque si yo no tomo tiempo para prepararme, yo no estoy siendo fiel a ustedes. Yo no estoy siendo fiel a la obra que Dios me ha puesto en las manos para hacer la obra de Él, a esforzarme en la gracia que Él me ha dado. Porque cuando más débil soy, Señor, dame. Y el Señor dice: bástate en mi gracia. Mi gracia habla del regalo de mi salvación, del regalo de mi espíritu. ¿Y qué más poderoso que mi espíritu? ¿Hay algo más poderoso que el Espíritu de Dios? No lo hay. Y ahí está basado eso que Él te dice: bástate en mi gracia, en el regalo que no te mereces, y te lo di, mi espíritu te lo di. Pero trabaja y encárgale eso. Timoteo era un hombre joven, y le está hablando a Timoteo: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean perfectos para enseñar también a otros. ¿Verdad que nosotros comenzamos este año hablando de que el Señor ustedes son columnas, y yo no estoy aquí para enseñar toda la vida, sino que ustedes también van a educar, van a enseñar y van a hacer la obra que el Señor le ha dado? Porque una iglesia no se levanta con un pastor, una iglesia se levanta con todos ustedes, porque somos un cuerpo. El versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hermanos. El fin de todo es agradar al Señor. El Señor te llama como un soldado.
Y tú vas a militar en su ejército. Yo milito en el ejército del Señor, pero yo no me voy a enredar en los negocios de la vida, porque yo quiero agradar al que me llamó. Yo quiero agradar al que me tomó como soldado. Por eso es que la corte marcial, ahí si caes en la corte marcial porque tú traicionaste al que te tomó como soldado, ahí quedas. La corte marcial tiene hasta pena de muerte. ¿Qué tengo que hacer? Ser fiel. Pero ser fiel en lo que Él te ha dado, hermanos. Porque cuando tú eres fiel en lo que Él te ha dado, tú estás sosteniendo, tú estás acomodándote en la fuerza de Él y no en las tuyas. Y eso es lo más importante. ¿Por qué es tan importante? Porque yo no quiero que tú te frustres. Yo no quiero que tú te rindas, batallando y luchando por algo que tú no tienes la autoridad si no te la da Dios. Por algo que tú no vas a poder hacer porque es espiritual. Mira, ¿qué tienen los soldados cuando entran al ejército? ¿Qué es lo primero que le dan? Por ahí oigo varias cosas. Le dan armas, ¿qué más dijiste? Le dan medallas, pero antes de dar medallas, lo primero donde lo ponen, ¿perdón? Entrenamiento. Le dan muchas cosas y una vez se para con su uniforme, ¿qué tú le vas al soldado con su uniforme? ¿Qué es lo primero que se le mira a un soldado que tiene un uniforme? Tú tienes que saber si ese soldado tiene un rango. ¿Verdad que sí? Porque si ese soldado tiene un rango mayor al tuyo, tú tienes que saludarlo. Si no te buscas un problema. A todo soldado le dan, o cabo, o raso, le dan un rango a una liniecita. Empiezan quizás con una liniecita. Pero el soldado no se quiere quedar con una liniecita nada más. El soldado se quiere esforzar. Quiere seguir hacia adelante. Entonces, él no se quiere quedar simplemente ahí en ese lugar, en ese rango, todo lo contrario. Ellos quieren crecer. ¿Por qué quieren crecer en su rango? Porque ese rango significa autoridad. Autoridad. Le da una posición de autoridad. Me da gracia porque aquí cerca en la 288 hay como un tipo subway que le pertenece a un soldado veterano. Y todo lo que está ahí son memorias de soldados, de todas las ramas del ejército, Army, Air Force, Marines. Ahí están todas las ramas. Entonces tienen fotos y las mesas tienen cosas de memoria de guerras y cosas que te educan y tú estás comiendo y puedes leer. Entonces cuando llegamos con un hermano, con el pastor me llevó el pastor Jerry y otro hermano que viene a la iglesia que también es un veterano, y el dueño que era un soldado le pregunta en qué rama estaba y él le dice, no, yo soy Army, ¿y qué era? Y él le dice que él era oficial. Y el hombre, el otro, un oficial, pues ya tiene un rango más alto. Y el otro empieza a hacerle una broma acerca de que los oficiales no hacían nada y los soldados eran los que lo hacían todo. Y él se ríe, sí, es verdad, tú sabes. Claro, porque él es un oficial, el oficial no está limpiando piso ni está limpiando el piso del barco. Usted ve los marineritos con sus sombreritos, pero usted es un oficial con sus gorra aquí. Y cuando pasa el marinero, o pasa y el oficial, pues entonces el oficial le saluda porque él es un oficial, ya él ha pasado esa etapa o tiene un mayor rango. Y es igual en el mundo espiritual, hermanos. A mayor tú creces en obediencia y en fidelidad con el Señor, mayor autoridad crece en tu vida. Porque la fidelidad está unida a la obediencia, hermanos. Y obedecemos, hermanos, entendiendo y recibiendo revelación a mayores cosas
en el mundo espiritual. ¿Para qué yo quiero eso? Porque, hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo necesito tener esa autoridad que Dios me da para poder reconocer las cosas que en el mundo espiritual yo voy a estar batallando. Porque soy un soldado del Señor. Quizás llegaste y todos llegamos con una lineecita. Una lineecita ahí. ¿Verdad? Y aquí, otra lineecita. Pero tú fuiste fiel. Tú te preparaste. Tú tomaste los exámenes. Y cuando viene a ver ya tienes 2 líneas. Y seguiste creciendo y cuando vienes a ver ya eres sargento. Y yo no sé mucho de rango por ahí, sargento y después capitán, yo no sé. Y de momento te esforzaste y te hiciste un oficial. Y así, ¿qué es lo último que hay allá? Generales de 4 o 5 estrellas. En el mundo espiritual, cuando tú le eres fiel al Señor, cuando tú te sometes a lo que Dios te ha dado, cuando tú eres obediente a las cosas del Señor, tú vas creciendo. Pero fíjate, a mí me interesa que tú entiendas una cosa. Dios nunca te va a poner en un lugar de fracaso. Él nunca te va a poner en el lugar de tu mayor fracaso. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo. Si yo te voy a contratar a ti y tú eres, no sé, un electricista, un técnico. Tú eres técnico y tú quizás sabes trabajar con la parte técnica del proyecto. Yo no te voy a sentar y te voy a decir, necesito que me diseñen los planos para este proyecto y hagas esto y hagas lo otro. Yo te estoy poniendo en el lugar de tu mayor fracaso porque tú no eres ingeniero. Eso le toca al ingeniero. Pero si tú eres el técnico, yo te digo, mira, yo necesito que tú me hagas esta consola con tantos relay y va a estar moviendo y tú sabes ver los planos a ese nivel, los ves y si no hay problema. Y tú vas y montas la consola, montas todo, buscas los relay, tiras los cables, acomodas todo, y lo llevas directo al sistema donde va a estar controlando. Perfecto. Perfecto. Siervo, fuiste útil. Hiciste tu trabajo por el cual yo te contraté. El Señor te lleva y te pone en un lugar donde Él sabe que tú puedes trabajar. Donde Él sabe que tú estás listo para hacerlo. Él no te va a poner en un lugar donde te va a decir, ve, tírate con aquellos leones que están allí. Y te envió con una pistola de agua. No te va a mandar a una pelea de pistolas con un cuchillo, ¿verdad que no? Él no te va a enviar a la guerra con una pistolita de agua. Si tú estás a nivel de pistola de agua, eso no es malo. Ese es tu nivel. Y ese nivel, Dios espera que en ese nivel tú te esfuerces. Que en ese nivel tú trabajes. ¿Qué hacemos con una pistolita de agua, hermanos? ¿Ves? ¿Qué sé yo? Le echamos agua a la boca del payaso para que se le llene la bomba. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso en la feria. Y le tiramos ahí, molestamos al que está al lado con agua en el oído. Quizás viene un diablito sanganito de eso y le echamos agua y se va. Un pequeño fuego pasó en tu casa, tú sacas la pistola de agua. Cuando viene a ver, es un experto con la pistola de agua apagando fueguitos, pequeños fuegos. Pero el Señor dice, siervo, te has hecho un experto con esa pistolita de agua. Tengo un rifle 22 para que espantes a las zorras, las pequeñas zorras o coyotes que se te van a meter en el terreno. Eso lo usan aquí, el 22, una balita pequeña. Y cuando se mete el coyote que quiere molestar y matarte a tus gallinitas, ¡ping! Ahí va la 22. ¿Tú ves cómo vas creciendo? Activa eso o pon esa simbología en el mundo espiritual. Mira lo que dice el Señor en 1 Corintios 10, versículo 13. Dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted ha oído cuando los hermanos dicen, ay, esto es mucho para mí, demasiado, no puedo con esto. Léele ese versículo, que si tú confías en el Señor te va a decir, no te voy a dar nada que no puedas sobrellevar, que no puedas soportar, y juntamente con la tentación viene la salida. La tentación no es solamente una tentación de caer en pecado o no caer en pecado. Las tentaciones hablan de pruebas de crecimiento también. Porque hay una prueba en tu vida y la prueba es la que dice si pasas o no pasas. Yo les he contado tentaciones y pruebas que yo he tenido en mi vida, que me han tocado a puertas de hoteles donde yo he estado quedándome. Y cuando tú abres la puerta, ¡ay, el diablo! Y tú estás solito por allá. Llevaba como 3 semanas en ese hotel trabajando y estudiando, y mi esposa y yo casi recién casados, y el diablo ahí en la puerta. Ahí viene. Y ese fue el versículo que me vino a mi espíritu. Señor, si esa diablita está ahí en mi puerta, es porque yo tengo la salida. Es porque, Señor, tú no me vas a dar algo que yo no pueda sobrellevar. Y mira, me la gané para el Señor. Me la gané para el Señor. Yo no sé dónde está ella ahora, pero me la gané para el Señor. Esa diablita que me tocó a la puerta ese día. Y by the way, era mexicana. Pero me la gané para el Señor. Porque ya yo sabía en mi espíritu que yo no iba a decir, ay Señor, yo soy humano, yo soy de carne, ¿cómo tú me vas a permitir una cosa así? El Señor no. Si tú crees en mí, esta prueba es para darte un ranguito más. ¿Qué sucede? Cuando tú estás actuando en el mundo físico, batallándolo desde el mundo espiritual, ves que yo no dije cuando abrí la puerta y la chica estaba ahí y ella vino con toda intención, porque ella vino con toda la intención. Yo no batallé con ella en el mundo físico de la carne, sino que yo trabajé con ella con las armas espirituales. Y las armas espirituales de la palabra de Dios fueron las que transformaron su corazón. Y ella abrió su corazón al Señor con alegría y con gozo. Y cambió su mentalidad en ese momento. Me basté la gracia de Dios. ¿Qué sucede? Dios espera de nosotros que nos esforcemos. Dios espera de nosotros que hagamos, que demos el máximo con la herramienta que Él te dio, con el rango espiritual que tú tienes en ese momento. Porque Él no te va a poner, como te dije anteriormente, en el peor lugar de tu fracaso. Él te va a poner en el lugar, Él va a permitir que tú camines por el lugar donde tú vas a tener la victoria si tú crees. Si tú estás ahí donde debes de estar en la palabra del Señor, cuando venga esa tentación, cuando venga ese momento difícil, si no puedes trabajar con ella, tú sabes lo que te va a decir. Mira para el lado, porque al lado derecho está la puerta, tu salida. Como José. José, ¿qué le pasó? La esposa de su jefe, se le tiró encima, le quitó la toalla y lo dejó como vino al mundo. ¿Y él qué hizo? Pues utilizó lo que Dios le había dado, sus 2 patitas, sus 2 piernitas. Salió corriendo. Dicen mejor que digan, aquí corrió un cobarde, que aquí murió un valiente. Porque si se hubiera hecho el valiente, lo hubieran matado. Pero él corrió y estuvo preso, pero con un mayor propósito.
con una mayor, él estuvo preso, y cuando estuvo preso, él no disminuyó en autoridad, sino que él creció en autoridad, porque una vez llegó a la cárcel, ahí lo hicieron el jefe de todos. Estando en la cárcel fue que el Señor lo utilizó para poder después ser el gobernador de todo Egipto. Usted se da cuenta que lo que nosotros tenemos no es carnal, es espiritual, porque vuelvo y repito, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha de nosotros es contra las huestes espirituales que están allí tratando de molestar y de desviarte. Pero tú tienes la autoridad que Dios te ha dado conforme a tu crecimiento con Él. Hace muchos años yo vi como las iglesias preparaban a niños espirituales y lo tiraban a sacar demonios, a batallar en lugares espirituales donde no estaban preparados, y los vi. Cómo cayeron y cómo se destruyeron. ¿Por qué? Porque yo soy un pastor, yo no te voy a enviar a ti siendo un niño espiritual a pelear contra los perros salvajes. Yo te tengo que proteger. Y yo te tengo que decir, mira, lo que estás pasando se soluciona así y así. Aprende. Pero yo y el Señor esperan que te esfuerces. Así le dijo el Señor a Josué cuando ya era mayor, cuando yo era, como dicen ustedes, grandecito, que tenía, no sé si ya tenía como 80 años, y le dijo a Josué, en Josué 1:9 le dijo, mira, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este versículo lo conocemos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué llegó a un punto donde él pensaba que era el momento de decir ya, cuando murió Moisés. Y el Señor le dijo, no, ¿cómo que ya? Ahora es que va a empezar esto. Ahora es que vamos a tumbar Jericó. Ahora es que vamos a cruzar el Jordán. Ahora es que vamos a tomar la tierra. Yo te mando. Cuando el Señor manda, no es un mandato como simplemente el oficial o el capitán dijo, ve y limpia aquel lugar, o ve y limpia los baños. No, es el mandato del Señor. Cuando Dios manda, eso significa que Él envió la palabra. Cuando Él envió la palabra, eso significa que ángeles están en el lugar, en el puesto, para poner por obra la palabra que Él mandó. Y a ti y a mí nos toca confesar esa palabra. Y cuando la confesamos, la hacemos por fe, creyendo, y andar en la confesión del Padre. Y el Padre le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Ok, mira. Que te mando, que estoy haciendo una declaración, un mandato, que te esfuerces y sé valiente. Eso significa que Él está recogiendo las fuerzas del Señor, la gracia de Dios, y no está levantándose con sus fuerzas, sino que está diciendo, Señor, conforme a tu mandato, yo voy. Porque yo no quiero ir a la batalla conforme a mi fuerza, porque me van a dar hasta por el pelito. Y yo no quiero, como decimos nosotros, coger bofetadas de gratis. Si el Señor me manda, Él me respalda. Amén. Voy muy rápido. ¿Qué sucede? Y esto fue una de las cosas que estuvimos hablando el miércoles. A veces nosotros en nuestra ignorancia somos como niños. Somos necios y le exigimos a Dios las cosas que nosotros no podemos hacer. Usted ha visto un niño donde dice, ve al papá que se monta en el carro y prende el auto, quizás una troca grande, y el nene dice, papi, yo quiero manejar, yo puedo. Así es el niño. Te pide al padre cosas que tú sabes que él no puede hacer. Y tú te lo sientas quizás en la falda para que pueda ver, pero él no puede sentarse, no va a poder ni tan siquiera ver un poquito más allá de
volante. No va a llegar al acelerador y mucho menos al freno. Pero nosotros a veces le pedimos al Padre cosas que el Padre le dice, hijo, sí, tú no estás listo para eso. Y a veces ignorantemente le decimos, Señor, dame la autoridad de David, dame el poder de Samuel. Ayúdame a ver en el mundo espiritual como Elías y Eliseo. A decir que la lluvia pare, que baje fuego del cielo. Sí, porque vemos en la Biblia a hombres y mujeres de autoridad. Vemos en la Biblia a hombres y mujeres que tienen una autoridad. Pero tú sabes qué nos pasa como necios, como niños, que solamente nos quedamos y vemos lo grande que hizo, el milagro tremendo que sucedió en su vida, el prodigio que hizo, porque Dios te dice que ores. Y mayores cosas de las que Él hizo, que Jesús hizo, tú harás. Pero no te puedes quedar ahí. Porque Pablo no se convirtió y al otro día predicó y se convirtieron miles. No, hermanos. Primero que se quedó ciego. Fue lo primero que le pasó. Porque Dios tuvo que darle ceguera para que él pudiera ver las cosas de arriba, no con los ojos carnales. Primero le dijo, obedece. Y le tomó años prepararse. No fue de la noche a la mañana, hermano. Le tomó años no solamente prepararse, sino que tomó años para que los discípulos y el pueblo de Dios confiaran en él, porque era Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo. ¿Y quién era él? Un asesino que mataba a cristianos. Saulo de Tarso. Pablo era un asesino, hermano. Él consentía en los asesinatos de los cristianos. ¿Qué hacía él? Persiguiendo a los cristianos en el camino. ¿Por qué en el camino? Porque así le llamaban los del camino de Cristo. Y él estaba persiguiendo a los cristianos cuando el Señor mismo se le apareció. Y vemos la autoridad que él tenía, leemos, qué tremendo, yo quiero ser como él. No sabes lo que pides. No es que el Señor no te quiera dar esa autoridad, pero el Señor necesita, como te dije al principio, no te va a poner en tu lugar mayor de fracaso. Él te va a poner en el lugar de un bebé espiritual para que te vayas creciendo, para que tú vayas tomando la pistolita de agua, después la 22, quizás después una 9 milímetros y después te puede dar una AK o algo más grande, ¿verdad? En el mundo espiritual. Y quién sabe si tú vas a estar volando jet allí. En el mundo espiritual estoy hablando, ¿verdad? Para deshacer las obras del enemigo. Pero él no te va a montar en un jet cuando tú tan siquiera no sabes ni manejar un carrito de control remoto. El Señor quiere llevarte a ese lugar, pero Él te dice, esfuérzate, sé valiente. Porque donde está la prueba que viene, yo te voy a dar la salida y la solución. Pero yo necesito que tú seas fiel. Obedece con este poquito que te doy. Si en lo poco tú me eres fiel, dice la palabra de Dios, en lo mucho te pondré. No me pidas cosas grandes cuando tú todavía no sabes manejar $5. Señor, dame $5. ¿Sabes lo que te va a decir el Señor? Señor, dame $5. Y Él te va a decir, ¿para qué quieres 3? Si con 2 te da, toma una y dame la vuelta. Tráeme el cambio. Todavía ni con uno puedes ser fiel. Y tú dirás, pastor, pero yo creo que yo puedo ser fiel con uno. Pues gloria a Dios. Pues pídele 5 entonces. Y el Señor te va a ayudar a multiplicarlo. Y si lo multiplicas, pues pídele 10. Y el Señor te va a ayudar a multiplicarlo. Y si lo multiplicas, eso significa que estás subiendo de rango. Pero ese rango no lo está viendo nada más el Señor. Hay otros que están viendo eso. Mira, milagros y prodigios hicieron personas como ¿quién? Usted sabe Ezequiel. Ezequiel fue el que le dijo a los huesos secos. El Señor le dijo, háblale a los huesos secos.
Y en los huesos secos, él le habló conforme a la autoridad y a la palabra que Dios le dio, y esos huesos secos empezaron a tomar coyuntura, carnes, pum, pum, y tomaron vida. Tomaron vida. Pero entonces tú ves la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres hebreos que un día los tiraron al horno de fuego y no les cogió ni olor a humo el pelo. El Señor estaba con ellos ahí. Y tú dices, wow, Señor, qué autoridad, qué poder. Pero tú ves a Daniel, que era el amigo de ellos tres, que un día lo echaron al pozo de los leones y allí se sentó él a cantar con los leones, que el Señor le cerró la boca. Pero tú ves una Esther que salvó la vida del pueblo hebreo completo, no solamente de Mardoqueo, no solamente de su tío, sino que la vida de todo el pueblo hebreo, por cuanto tomó, se esforzó y se atrevió a hablarle al rey fuera del tiempo para entrar a la presencia del rey. El rey le extendió el cetro y no la mató, pues la pudo haber matado. Y nosotros vemos esos ejemplos y se nos hincha el pecho, ¿verdad? Oh, Señor, yo quiero esa autoridad. Tremendo. Tú debes de desear lo mejor. Pero el Señor vuelve y te repite, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, no es lo grande lo que a Dios le importa, es tu corazón. Dios no está buscando grandes obras, porque cada uno de nosotros tiene un camino y una obra delante del Señor. Una vez las cumple, el Señor te dice, vente ya, se acabó, eso era lo que quería, ven a casa. ¿Para qué te voy a dejar allí? Ven a casa. La obra de una persona puede ser diferente a la otra, puede ser más corta que la otra. Jesucristo duró ¿cuánto? 33 años de vida aquí en la tierra. Completó la obra que su papito le mandó a hacer. Y cuando la completó dijo, consumado es. Y expiró y entregó su espíritu. Qué tremendo. Él fue de obediencia en obediencia, de poder en poder, autoridad que el Señor le dio. Y no fue hasta los 30 años que se expuso. Y lo primero grande fue que en 40 días de ayuno, Satanás mismo lo tentó. Pero la autoridad y el poder de Dios, Él le dijo, apártate de mí, Satanás. Les mencioné a 3 hombres de Dios, bueno, a 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombres de Dios, primero que nada, Daniel, pues todos conocemos Daniel por el libro de Daniel, pero los otros 3 fueron los amigos de ellos que fueron tomados en el cautiverio cuando Nabucodonosor los tomó y los llevó cautivo al pueblo de Dios y se los llevó con él, y tomó esos 4 hombres para que fueran parte de sus sabios. Y ellos eran jóvenes, no eran adultos, eran jóvenes. Voy a leer en Daniel 1, del 11 al 15, para que entiendan un poquito. Y dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Mira, esos 3 que acabo de mencionar, Ananías, Misael y Azarías, son los mismos Mesach, Sadrach y Abednego. Son los mismos, pero esos eran sus nombres hebreos, y cuando llegaron a la tierra de Babilonia les cambiaron los nombres. ¿Verdad? Es como, pues, vamos a decir que usted llegó a Estados Unidos, usted se llama, pues Juan, pues le dicen John, Ricardo, Richard. Le pusieron un nombre para que suene más a ellos. Entonces en el versículo siguiente dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos
en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mira, hermano, el miércoles yo decía, yo traje esta porción el miércoles y la traigo hoy. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, Dios te va a dar autoridad y crecimiento conforme a tu fidelidad y tu obediencia a Él. Pero Daniel, Ananías, Misael, Azarías, eran jóvenes en ese tiempo, cuando apenas estaban llegando al cautiverio, y ellos le dicen, tienen que comer con la comida del rey. Y ahí viene la primera prueba, hermanos, de sus vidas. Ellos eran hombres que no comían ciertas carnes porque eran hebreos del pueblo de Dios. Para ellos eso era contaminarse. Y él le dice, ¿sabes qué? Ahí es donde viene el famoso ayuno de Daniel, que todo el mundo habla. Danos legumbre, danos agua, danos de comer estas cosas por 10 días. Y entonces le dijo al jefe de los eunucos, al que velaba por ellos, tú juzgas, después de 10 días tú juzgas cómo nos vemos. Y surgió que después de 10 días ellos estaban más robustos, más coloraditos, más fuertes que los otros que comían de la comida del rey. Hermanos, esa no es una prueba difícil, ¿verdad que no? Una prueba de confiar en el Señor no es una prueba difícil. Pero así comienza, así comenzaron ellos, pero ellos fueron creciendo en una autoridad y en un poder que Daniel llegó a ser el sabio, por la reputación de que era un hombre que podía ver los sueños y que podía mirar las cosas que habían de venir. En el mundo espiritual, y cuando llegó la prueba más difícil de sus vidas, ya ellos podían volar un jet. Ya ellos podían montarse en una carabina. Ya ellos podían montarse en un tractor con cañón. Y olvídate, podían manejar un bote de guerra. Un barco destructor. Porque fueron fieles en lo poco. Y cuando llegó el día que ellos no adoraron las imágenes del rey y no adoraron y no dejaron de adorar a Dios en el tiempo que ellos siempre lo hacían, como Daniel, y no se sometieron a las reglas del rey por no dejar de hacer las cosas que Dios mandaba, entonces le dijeron al horno de fuego, y después a Daniel le dijeron en un momento al pozo con los leones. Pero como ellos ya estaban en ese nivel, ellos dijeron, aunque me muera, no voy a dejar de adorar a mi Dios. ¿Dónde está el pozo ese? ¿Dónde está el fuego? Ahí fueron y nada les pasó. ¿Por qué? Porque los 4 no comenzaron en ese lugar. Eso fue la autoridad que ellos tomaron con el tiempo y el crecimiento. Esther no comenzó yendo al rey, Esther comenzó trabajando en cosas sencillas. David no comenzó matando a Goliat, David comenzó con ovejas. Nosotros comenzamos con lo poco, somos fieles. Y como te dije, esto no solamente lo ven los que están a tu alrededor. Esto no solamente lo ve Dios como le eres fiel. Esto lo ven los demonios, los cuales creen y tiemblan. Esto lo ven las huestes satánicas. Entonces cuando Gerardo va caminando, los demonios dicen, ahí viene el siervo de Dios. Ahí viene el ungido de Dios. Y se echan para atrás y huyen. Cuando va caminando Joseph, cuando va él por ahí en autoridad, donde Dios lo pone, como cuando tú vas a buscar a tu hijo,
los demonios dicen, ahí viene un hijo de Dios. Vamos a dejarle el espacio. Pero, ¿se acuerdan de aquellos cuando estaba Jesucristo que estaban sacando demonios? O en ese tiempo que esos hombres estaban sacando demonios y ellos dijeron, los demonios dijeron, yo conozco a Jesucristo y también conozco a Pedro, Pablo, esa gente, todos esos los conocemos. Pero ¿quién eres tú? Y los demonios le dieron una pela a esas personas. Porque no tenían la autoridad, porque no tenían la fe, porque no habían crecido. Esto no es para que tomes miedo. Esas personas debieron de haber crecido. ¿Sabes por qué? Porque estaban en el lugar para crecer y no fueron fieles para crecer. No lo hicieron, no creyeron, no tuvieron fe. ¿Y qué sucede contigo? ¿Qué sucede conmigo? Que el Señor no te va a exigir algo que tú no puedas dar. Él te da la gracia para que lo pases. Él te da la gracia para que te sostengas. Él te da el poder y la autoridad para que crezcas. Para que cuando tú camines en el mundo espiritual y vayas dando pasos y digas en el nombre de Jesús fuera, el demonio tenga que irse. Para que cuando tú digas, Padre, en nombre de Jesús se salda esta deuda, Padre, tú me provees, yo te creo, aparezca el dinero de una u otra forma o el trabajo que hay que hacer. Hace unos miércoles estábamos allí orando, ¿verdad? Con Juan. Y el Señor me dijo, ora porque voy a hacer. Y él oró. Y ahí mismo él escuchó la voz de Dios. Y al otro día lo llamaron para los trabajos. Ahora tienes trabajo, ¿verdad que sí que estás teniendo trabajo? ¿Por qué? Porque él oró y después el sábado que le seguía, el Señor le volvió y le mostró cosas. Eso no es para ciertas personas, es que unos son oídos, otros son bocas, otros son narices, otros son ojos, otros corren con la visión. Somos un cuerpo, pero nos necesitamos en coinonía. Pero lo que nos une es el Espíritu de Dios y su amor. Amén. No temamos, porque el Señor te va a llevar en ese crecimiento. Solamente sé fiel para que crezcas en autoridad. Si tienes una lineecita, tú puedes estar seguro que vas camino hacia la segunda. Y si tienes dos, tú puedes estar seguro que vas camino a la tercera. Pero nunca para atrás y nunca, mucho menos, estancarse. Y si tú crees que estás estancado, dile, Señor, Espíritu de Dios, muéstrame para hacer tu voluntad en el camino que tú me has dado y me has preparado. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por la palabra del Señor y vamos a pedirle que su Santo Espíritu ponga el ardor como el querer por su bendita voluntad en nosotros para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Hoy usted vino, usted venció. Amén. Ayer ya pasó, hoy estamos aquí. Y el mañana lo tiene Dios en sus manos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido, Dios mío, que nos ayudes a andar conforme a tu espíritu, creyendo en todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Porque este año que ha comenzado, mi Dios, no vamos a echar para atrás, sino vamos hacia adelante con mayor autoridad que tú nos brindas, Señor. Porque tú nos pones, Señor, en lugares donde aprendemos a crecer. Y si en lo poco te somos fieles, ayúdanos a hacerte fiel cada día para seguir estando aún en lo mucho que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias una vez más. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Que esta palabra dé fruto en nuestro espíritu, en nuestros corazones, Señor. Y permite, mi Dios, que cada uno de los que estamos aquí y aún los que están viendo a través del video, Señor, puedan ser bendecidos por esta palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga grande.